Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Alberto no, Ernesto. Ernesto, discúlpame. Te he cambiado el nombre de 10.000 maneras. Discúlpame, Ernesto Constante, fotógrafo venezolano que ha rodado el mundo, ha estado exponiendo en museos importantes, tan importantes como el Reina Sofía. Si hay otro que se me va, ahorita estábamos hablando del otro museo donde estuviste en el Reina Sofía y en el MoMA. ¡Wow! Sí, pero ¡Qué estos maravilla! no son, a ver, estos no son exposiciones, es el libro que pertenece ahorita a la biblioteca de ellos, ¿no? La biblioteca del Reina Sofía y del MoMA. Pero no como ¡Wow! ¡Wow! exposición, como parte de, De la bueno, su colección. biblioteca, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Bueno, vamos a empezar por el principio. Por favor, háblanos un poco de tus inicios. Leí que tenías muchos años dando clases. ¿De dónde viene Constante rodando? ¿Dónde aprende? ¿Cómo llega Constante a la fotografía? Ok, bueno, llegó a la fotografía, déjame arreglar un poquito esto que está un poquito caído. Ok. Em, Llegó a la fotografía de manos de Roberto Mata en el año 96, pero digamos que el origen primario tiene que ver con mi casa, ¿no? Con mi, eh, con mi familia y la forma en que ellos me educaron de alguna manera. Eh, mi familia viene de una familia de teatro, precursores del teatro venezolano. eh, y bueno, yo de niño veía muchos fotógrafos en mi casa, ¿no? Había como una especie de gran festín de fotógrafos, pululando por mi casa y bueno, la imagen se volvió así como recurrente en mi infancia, ¿no? Entonces, esa visión primaria de la fotografía la tengo de mis padres, que bueno, que después fue educada muchos años después, cuando conocí a Roberto, cuando tenía apenas una pequeña casita en Chacao y atendía solo a un grupito pequeño de alumnos, ¿no? Y bueno, ahí empezó ese viaje, muy incipiente, muy amateur, pero bueno, de esa escuela han salido muchísimos fotógrafos, ¿no? Digamos que la escuela de Roberto es un gran semillero de fotógrafos que tiene ya 30 años en eso, ¿no? Sí, tú tienes unos años dando clases. ¿Tienes todos esos años dando clases con Roberto o vienes de otras instituciones? Eh, no, a ver, yo empecé a dar clases en el sitio que ahora es la escuela de Roberto, donde se la Trinidad, Ajá. con Gabriel Osorio y Andrés Manier. Ese espacio se llamaba Cubo 7 y lo formamos en el año 2000. mm, Realmente no me acuerdo, debe haber sido como el 2012, 2013, ¿no? Fue una especie de travesura que hicimos los tres, que bueno, que estuvo muy bien, pero bueno, duró poco porque después cada quien empezó como a hacer sus propias cosas, ¿no? Y después, bueno, sí, me fui con Roberto porque me invitó amablemente a formar parte de su staff y bueno, hasta el día de hoy estoy ahí, formando fotógrafos. Oh, mira, hay algo que me llama muchísimo la atención antes de entrar en otros temas más profundos. Eh, Veo que estás trabajando, pues, estuvimos hablando fuera del aire un poco alrededor de tu trabajo con fotografía analógica ahora en la escuela. ¿Cómo te arriesgas? Porque me parece que es una apuesta arriesgada en este momento en que todo el mundo está intentando enseñar fotografía digital y tú llegas a la fotografía analógica en pleno 2025, donde por Mira, yo puedo. cierto, debo acotar que en toda Latinoamérica hay un movimiento fuerte pre-pandemia. Yo tuve la oportunidad de dar una vuelta por Sudamérica en el 2017 y vi a mucha gente haciendo foto analógica, pero aquí nadie por los costos. Pero ahora me doy cuenta que tú estás dando estas clases. ¿Cómo llegas a montarte en esto de lo analógico? Mira, yo puedo decir que tengo la suerte de tener unos alumnos maravillosos, para empezar, ¿no?
Es decir, la escuela, el sentido de la escuela va un poco más allá de la técnica, de aprender a hacer una cámara. Es como una búsqueda continua para tener tu propia voz, ¿no? Y esa voz necesita, de alguna manera, un abanico de opciones, ¿no? Y como te digo, yo he tenido la suerte de tener unos alumnos increíblemente curiosos. Y si tú tienes curiosidad, pues tienes gran parte del camino andado, ¿no? Entonces, esa curiosidad los ha llevado a preguntarme, oye, tú tienes un laboratorio, ¿cómo es eso? Empezaron como a hacer mucho esas preguntas y un día le dije a Roberto, mira, vamos a utilizar mi laboratorio y vamos a ver qué tal. Y bueno, realmente es uno de los talleres más exitosos dentro de la escuela. Hay mucha gente y lo sorprendente es que es gente joven, o sea, no es un asunto de regresar a la nostalgia, digamos, con la gente que tiene más de 40 años, Ok. sino de gente joven que está entre los 20, está entre los 30, o sea, gente que no ha llegado a los 40 años. Y bueno, no hay nada más gratificante que ver un alumno que nació en la era digital, que tiene la verticalidad como naturaleza, los píxeles, las tarjetas. Cuando tú le enseñas una película, le dices que tiene que trabajar con un solo ISO, pero sobre todo cuando están dentro del laboratorio y ven la primera copia hecha por ellos, o sea, eso es un momento mágico para ellos, ¿no? Como lo fue para uno. Oh, Entonces, sí. uno sabe que es como una apuesta garantizada. No hay nada, yo ni siquiera veo la copia, me gusta ver la cara de ellos cuando empiezan a ver la primera imagen de ellos salir de un químico, ¿no? Entonces, yo creo que yo he tenido un poco de suerte con el grupo de alumnos que he tenido, sobre todo en el último año. En la escuela se ha hecho una gran comunidad de ideas, de proyectos nuevos, de gente que forma parte de la escuela siendo alumnos, es decir, son como parte de un gran club. Tengo muchísimos alumnos que después de haber hecho el taller analógico, me llaman, mira, voy para allá, quiero revelar, quiero copiar, y con todo gusto los recibo. O sea, no es una cosa que hicieron como un capricho, como una curiosidad. Inclusive hay unos que inclusive montaron sus propios laboratorios en casa, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy gratificante y mm, la apuesta era ninguna. Era, bueno, tengo un laboratorio, el que quiera venir, vamos a hacer un taller. Y a eso se ha convertido en una especie de bola de nieve en donde se abre cada tanto y siempre hay gente anotada, ¿no? Es una cosa bien sorprendente. Yo creo que hay cierto grupo de personas dentro de la fotografía o dentro de la formación fotográfica que, que están buscando esa ruptura de la inmediatez, de salirse de lo que hace todo el mundo, ¿no? Y esa es una búsqueda que empieza indudablemente por el tema analógico. Hay muchos alumnos que, habiendo entrado al laboratorio, habiendo trabajado con el tema del contraste, de cómo se manejan bien los blancos y los negros, entienden después mucho mejor el tema del light, ¿no? Es más fácil para ellos revelar y entender qué es lo que quieren decir a través de la fotografía digital, habiendo estudiado la analógica. Sí, yo tengo la teoría de que todos los fotógrafos nuevos deberían hacer por lo menos un año de fotografía analógica y lograr, lograr que es la parte complicada, que cada negativo, cada rollo, que aprueben la materia cuando tengan por lo menos 4 maravillosas fotos en un rollo y después se pasen al digital, porque por lo menos lo digo por experiencia, pues cuando yo obviamente, yo soy un señor ya de 53 años, yo empecé a los Usted es mayor 20 que yo. años sí, yo vi, pero yo empecé en el 92, en el 93, con una camarita, un Camil, que todavía anda por ir rodando, este, y cuando me paso al digital, mi lógica, todo era una lógica analógica. De hecho, a confesión de parte, yo me compré mi primera cámara digital no sé, como en el 2003, una cosa así. Eh, una Nikon D50, recuerdo, y yo pasé 2 años con dos tarjeticas de 512 megas, como que era la cosa, ¿no? Eh, Después me compré unas más grandes, pero para mí era suficiente 70 imágenes, 70 disparos para completar lo que yo quería, porque yo venía de trabajar
en analógico, donde uno es más exacto en el disparo. Claro, Que es lo que a mí me parece que es que los muchachos, tú eso, la intención comunicativa, que la puedes planificar desde el momento en que levantas la cámara, enfocas, mira, haces tu encuadre y dispara. Muy pocos de los que trabajan en digital lo conocen, porque tú disparas y ves la pantalla y dices, nada, voy y lo repito, pero en analógico tú no tienes ese chance. claro, Como muy rápido tienes, si tienes el laboratorio en tu casa, como muy rápido, ves la foto en 5 horas claro. y no hay un chance de voy a repetir, sino voy, lo hago y estoy. Y me parece una cosa maravillosa como parte de la formación. Y era, bueno, entre otras cosas, era lo que me maravillaba. Cuando Roberto me dijo que tú existías y que tú estabas dando esta clase, cuando me tocó conversar con él, me empeñé aunque le pedí tu contacto, te contacté, fui yo, y qué maravilla que estás acá, y es por esto, pues, porque me parece que eso es parte importantísima de la formación, sobre todo por la precisión en el disparo, porque tú, ahora es más, ahora cuando yo era, los rollos eran baratos, pero ahora no sé cuánto, la última vez que vi una torta y la vi en Amazon costaba $70, y aquí debe costar $150 una torta, más o menos. Sí, sí, pero bueno, digamos, más allá del tema de los costos que pueden manejarse, como te dije en la conversación que tuvimos antes, el tema de los Ajá, químicos ha cambiado mucho, aguantan más, son más seguros, van. Si bien es cierto que el papel es más caro, los químicos no, se han hecho químicos bastante baratos y buenos. Eh, pero yo diría que lo importante de la fotografía analógica es una cosa que yo también repito en los talleres digitales, que es esa conciencia del disparo, ¿no? Que no disparen sin pensar, que, 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 la, que la diferencia entre lo analógico y lo digital es que en el disparo analógico cada disparo es un disparo menos, en el digital es un disparo más. ok. Entonces, que dejen de pensar en el disparo más y que piensen en el disparo menos. Y eso te hace tener esa conciencia, esa concentración, ese silencio que necesitas cuando de verdad estás haciendo algo que, que, que te inspira. Una de las cosas que más le pregunto a los alumnos cuando están arrancando el primer día es, ¿por qué estás aquí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y qué es lo que realmente te inspira? O sea, ¿qué te hace levantar la cámara y hacer una foto? Y rara vez esa pregunta es bien respondida el primer día. Ya el último día ya cambia completamente la visión, porque ya entienden que hay una urgencia en levantar la cámara, y la urgencia no es hacer una ráfaga, es tener una conciencia de qué es lo que se quiere transmitir y por qué lo quiero transmitir, ¿no? Eso digamos, es una conversación larguísima que siempre he tenido, bueno, conversaciones interesantísimas que tuve con otro de mis grandes maestros, que es Ricardo Armas, y ni hablar de Ricardo Jiménez. Han sido, digamos, fueron dos pilares fundamentales en mi formación, y Ricardo, hasta que lamentablemente falleció hace poco, Ricardo siempre fue una persona que a todo el mundo lo hacía pensar. Tú quieres que yo te ayude, ok, pero vamos a pensar sobre la imagen, y no sobre fotos buenas o bonitas, sino sobre el contenido de lo que hay detrás de eso, ¿no? Que es lo que es realmente importante. Que es lo que yo llamo la intención comunicativa. Sí, la intención, pero es que más que la intención de comunicar algo, es una urgencia íntima, personal. Yo creo, por lo menos mi forma de trabajar, cuando yo trabajo, y son trabajos de largo aliento, eh, yo no estoy pensando en comunicarle eso a nadie. Yo lo estoy haciendo por una necesidad personal. Si eso después termina en sitios absolutamente sorprendentes, como puede ser una exposición o un libro, bien. Pero yo no, a mí no me gusta pensar en eso. No, no, yo no, yo trabajo para mí, no para ningún fin en principio. Después uno ve si eso realmente tiene sentido, vale la pena mostrarlo, pero creo que soy, digamos, del lado de los fotógrafos que no piensan tanto en el que va a ver la imagen,
sino en verla uno y que eso signifique algo para uno. Oh, no, totalmente de acuerdo. Para empezar por ahí, pues, uno fotografía, según mi teoría, yo pienso siempre en la fotografía en lo que yo quiero decir para mí, no para el otro. Por supuesto, uno compone y si muestra, usa unos códigos más o menos universales porque, para que sea legible por el espectador, si lo vas a hacer, si vas a mandar una galería, si, no sé, no, nunca me he puesto a pensar en hacer un fotolibro ni nada, mi respeto o la valentía de hacer un fotolibro, No, yo pero, tampoco lo pensé, eso fue una cosa completamente azarosa y casi obligada por parte de Ricardo Jiménez y Vasco, ¿no? oh, Ellos fueron los que vas a insistieron. cocinetar, Sí, par de maestros. Bueno, pero tú tienes unos grandes maestros, pues, eh, que gozan de absolutamente todo mi respeto sí, sí. y admiración, además. A pesar Mira, de que a una Jiménez pregunta. no le gustaba que le dijeran maestro, pero lo era. Oh, sí, sí. Cuéntame una cosa, tú eres documentalista. Yo soy fotógrafo documentalista, si es que eso de alguna manera es una etiqueta, pero sí, me gusta fotografiar historias, conseguir historias. Me especialicé por cosas no sé, del destino en temas de salud primariamente. Trabajé muchos años en temas de salud infantil. Después lo dejé un tiempo, ahí empecé a trabajar con la gente de Fundahígado en las historias de trasplantes hepáticos en Venezuela, que era una cosa muy novedosa. Eh, Fueron bastantes años trabajando con ellos, de vez en cuando todavía hago cosas con ellos. Pero digamos que ahí fue donde se empezaron a abrir las primeras puertas de búsqueda sobre lo que yo necesitaba decir, lo que yo quería decir. Porque hay veces que eso se desenfoca un poco y yo hace muchos años sentí esa pérdida de urgencia, esa pérdida de inspiración y recuerdo que me conseguí a Ricardo Armas en un café y después de oír toda mi peorata lo que me dijo es, yo lo que te recomiendo es que cuelgues la cámara y ya vendrá el momento si es que algún día llega el momento. Y el momento fueron 2 años más o menos, 2 o 3 años, en donde no hice una foto, ¿no? Y en algún momento sentí nuevamente la urgencia de hacerlo y ahí, bueno, fue cuando empezaron las historias con Funda Hígado, trabajando con Gabriel Osorio. Bueno, fue un buen viaje eso. Y bueno, hasta el día de hoy. U- Una pregunta didáctica. ¿Cómo te planteas tú cuando vas a hacer un trabajo? O sea, tú me dices que haces trabajo de largo aliento, cosas para ti, inicialmente como casi todos lo hacemos, que empezamos a hacer cosas para nosotros. Pero ¿cómo te planteas tú el momento de decir, wow, por aquí van los tiros, por aquí voy a empezar a trabajar y voy a explorar esta beta visual a ver hasta dónde me llega? Dep- Depende del trabajo. Es decir, si es algo que me proponen, veo si, si vale la pena, si me gusta, si me apasiona lo que me están ofreciendo. Eh, entonces, bueno, ya ahí tengo de alguna manera un contacto de alguien que me dice qué es lo que quiere. Eso es una forma de trabajar. La otra es una búsqueda personal. Son Ajá. dos cosas bien distintas, porque si bien las personas que a veces me contactan a mí para hacer trabajos documentales me dan libertad total de hacer lo que yo quiera, de alguna manera ya la idea no parte de mí, parte de alguien que me está llamando para que lo haga. Eh, entonces, bueno, ahí hay una conversación sobre lo que está buscando cada quien y cuál es mi libertad para trabajar. Pero lo otro viene de estudio, viene de fotografiar cosas que terminan a veces abriendo otras puertas, que es un poco el caso del trabajo que yo hice con Black, que una puerta fue abriendo otra y se fueron creando subtrabajos y como te dije, sin ninguna idea preconcebida, sin ningún para qué. Yo pasé 10 años de mi vida fotografiando esto sin saber para qué. Y después lo descubrí. Después de mucho tiempo entendí qué era lo que yo necesitaba decir, para qué lo necesitaba decir y cómo
darle digamos, una clausura a eso, ¿no? Entonces, a raíz del libro, pues han nacido nuevas ideas, pero bueno, digamos que los fotógrafos documentales tenemos la particularidad que tenemos que buscar mucho los accesos y la confianza, ¿no? Digamos que lo más fácil es hacer las fotos. Hay veces que uno se pasa meses y hasta años buscando un acceso. Acceso que a veces se abre, a veces se cierra, y de una vez que se abre no es tan fácil ganarse la confianza de la gente. La cámara termina siendo una especie de, de, de invitado intruso, y eso, que se pierda ese miedo hacia la cámara es una cosa que también lleva tiempo. Y cuando todo eso se logra es que empieza realmente el trabajo. Y eso pueden ser años. Entonces, mi forma de trabajar es esa. Yo muchas veces he ido a sitios muy duros, muy rudos, y ni siquiera llevo la cámara. Me siento a hablar con la gente, tomo nota, los escucho. Eh, digamos que la línea que yo he fotografiado sobre temas de violencia, de temas sobre personas en situaciones muy vulnerables, esa gente lo primero que quiere es ser escuchada antes que fotografiada, ¿no? Entonces, si tú aprendes ese código que existe en la calle, que existe en los hospitales, que existe en los centros de salud, si ese código se crea entre el sujeto y el fotógrafo, bueno, las fotos pueden venir después, no hay prisa, ¿no? Porque no es un tema, no es un tema de noticias, no es un tema de diarismo, no es un tema de querer vender una foto, es un tema de conectarse con lo que tú estás tratando de buscar. Y si eso, nuevamente, si eso te inspira a levantar la cámara, es el camino correcto, ¿no? Sin pensar en el tiempo. A mí no me gusta pensar en el tiempo, a pesar de que, bueno, ya uno tiene una edad donde uno empieza a decir, bueno, ¿cuánto tiempo, no? No puedo perder mucho tiempo, pero procuro separarme de eso, porque como no tengo la urgencia de mostrarlo, entonces no tengo la urgencia del tiempo, no me quiero atar al tiempo. Mira, cuéntanos un poco de Black, de tu libro. Eh, bueno, Black nace año 2015 por ahí. Yo empecé a retomar el tema de los niños del Hospital Clínico Universitario, el piso 9, que son los pacientes oncológicos del clínico. Eh, bueno, empecé fundaciones que me llamaban porque querían alguna foto. Entonces, ya eso me dio un poco lo que hablaba antes, el acceso. Pues crear los accesos no siempre es por la puerta principal, a veces hay que entrar por la ventana. Entonces, los accesos a los hospitales son complicados, pero claro, cuando entraba con fundaciones, yo lo primero que hacía es, bueno, vamos, aquí yo creo que hay un trabajo que yo puedo hacer personal. Entonces, si ustedes me dejan trabajar y me dan los accesos, yo les doy a cambio lo que ustedes necesiten. Bueno, que son las fotos para conseguir los fondos y todas estas cuentas, ¿no? Entonces, claro, una vez adentro empiezas a conocer a los padres, empiezas a conocer a los chavos que están enfermos. Entonces, bueno, empecé por ahí, un poco por una búsqueda personal. Digamos que en esa época yo estaba pasando por un tema familiar muy complicado, y en vez de buscar alguna respuesta, aunque suene paradójico y absurdo, en la alegría, en buscar compensar todas las cosas duras que estaba teniendo en mi familia, bueno, decidí, en vez de ir para arriba, ir cada vez más abajo, ¿no? Entonces dije, bueno, yo necesito tratar de entender lo que me está pasando a través del dolor de los demás, a través del problema de los demás. Y eso tarde o temprano termina dándole una escala a tus propios problemas. Yo siempre soy de los que he creído que los fotógrafos documentales que se toman las cosas en serio, sí retratan a la gente, hacen historias sobre la gente, pero al final termina siendo un espejo sobre el fotógrafo, ¿no? Sobre lo que él realmente está sintiendo. Entonces, bueno, empecé con el tema de los niños. Hubo un momento que empecé a sentirme agotado porque trabajar en los hospitales es una cosa muy dura. Y empecé a escuchar una palabra que fue al final el hilo conductor de todo el trabajo, que era la palabra fe. Es decir, estos niños, sus padres tenían una fe ciega, religiosa, cualquiera que fuese la religión, eh, y eso empezó como a generarme preguntas. Para mí la fotografía, mi libro, los trabajos que yo he hecho,
no tratan de buscar respuestas ni de imponerte una respuesta. Mi trabajo, para mí, lo que genera, y mi trabajo no solo como fotógrafo, sino también como profesor, yo se lo digo siempre a los alumnos, si ustedes están buscando respuestas de mi parte, yo no soy la persona adecuada. Yo lo que les voy a hacer es dar cada vez más preguntas, porque esa es una búsqueda personal que lleva toda la vida un fotógrafo, que lo hace mutar, que lo hace cambiar, que lo hace ser mejor o peor persona dependiendo de cada uno. Entonces, bueno, yo fui con ese tema de la fe, me empezó a masticar mucho, ¿no? El imaginario visual. Llegué al tema de los niños de la calle, separándome un poco del hospital, a través también de una fundación, o de varias. Eh, y fue la época en cuando se fotografiaba mucho a estos niños comiendo de la basura. Oh, Porque nuevamente se vendían muy bien las fotos afuera. Y cuando yo los conocí a ellos, casi que fue la respuesta automática de ellos fue, vamos a un basurero. Digo, no, yo no estoy buscando eso. Yo quiero meterme en la vida de ustedes, ver cómo, bueno, cuál es la vida cotidiana de ustedes, cómo se alimentan, cómo juegan. Entonces empecé a tratar de fotografiar un poco ese lado más allá del niño que golpea la ventana de un carro para que le den algo de comer, ¿no? Detrás de esas historias hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya una vez que uno está en la calle, ahí se abren unos submundos muy particulares, muy oscuros, es decir, siempre podemos bajar un poquito más. Nuevamente cito a Ricardo Armas cuando le dije que yo me estaba empezando a sentir agotado con todas las cosas duras que estaba viendo. Y él me dijo, tú estás en el fondo del mar, y en el fondo del mar no hay luz. Y era un poco esa visión de Robert Frank de buscar luz en la oscuridad, ¿no? Entonces, no trates de buscar esa luz si estás allá abajo. Fotografía ese fondo del mar. Entonces, él siempre fue como muy serio en el momento de salir, va a venir y va a ser automático. En mi caso pasó en la pandemia, ya en la última etapa del trabajo, que fue la más dura para mí, que fue el tema de la adicción a la heroína. Que si wow. bien no es un tema de salud público en Venezuela, porque no lo es decir, es una cosa muy menor, pero fue una palabra que yo empecé a escuchar en la calle y que me llamaba mucho la atención. Sí, bueno, yo lo primero que pensaba es que la heroína era una cosa muy cara y resulta que era muy barata. Entonces, bueno, empecé a conocer a esta especie de comunidad y aunque no lo creas, nuevamente, la palabra fe fue repartiéndose, permeando todo mi trabajo, porque todos tenían algo que ver con la palabra fe. Los que de verdad la necesitaban, los que de verdad no la querían, y los que de verdad la anhelaban. Entonces, eso fue una palabra, por un lado religiosa, pero por otro lado, como de una especie de salvación personal de cada quien, los que querían salvarse. En el caso de la heroína, era la fe absolutamente olvidada, redimida, donde no les importaba para nada esa palabra porque consideraban que ya no había esperanza ninguna. Y así terminó mi trabajo porque, bueno, cayó la pandemia y ahí nos encerramos todos. Y yo empecé a perder la pista a toda esta gente. Eh, una vez que terminó la pandemia, intenté hacer, o durante la pandemia, pero cuando ya estaba un poco más controlada, que se podía salir más, empecé como a tratar de buscarlo y era como si me hubiese caído una cortina encima y no los veía. Una larga conversación que tuve con Juan Toro, uno de mis grandes amigos y quien me ayudó mucho en la confección del libro, me dijo, están ahí. Lo que pasa es que cuando pierdes ese ejercicio visual, ya dejas de verlos. Ya no hay manera de que logres entrar a esa alcantarilla y los veas, porque se va perdiendo ese ejercicio visual, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí, yo dije, bueno, ya esto se acabó, ya no tiene mayor sentido seguir trabajando sobre esto. Durante la época que yo estaba trabajando, Roberto Mata vio algunas fotos muy duras del tema de la heroína y me dijo, yo quiero que expongamos esto. Y yo le dije que bueno, que no lo veía porque era un tema muy violento, ¿no? O sea, había una violencia implícita muy dura. Entonces me empecé a hacer como el loco.
cae la pandemia y yo no sabía, empecé como a empezar a ordenar un poquito estos trabajos que eran como cosas muy regadas. Y dentro de esas cosas regadas yo no conseguía realmente un hilo conductor, ¿no? No, sí, estaba la fe presente en todas, pero no había como una transición de un trabajo a otro. Entonces me empecé como a enredar y bueno, empecé a imprimir mucho trabajo. Estos 2 años fueron de eso, de volver al laboratorio, de imprimir estas fotos, de pensarlas. Y pasó algo muy curioso, que fue, en esa época todo el mundo estaba haciendo un curso de algo online, de cualquier cosa, o Ok. sea, de yoga hasta volteretas, paradas de mano y fotografía. Entonces, Sí. tuve la suerte de participar en un workshop con Oliverio Toscani, que es el famoso fotógrafo italiano, acaba de morir, eh, Ajá. que es el genio de las campañas de Benetton. Y era un tipo que además yo admiraba mucho, porque me gustaba su irreverencia, pero no por la irreverencia, sino porque detrás de esa irreverencia había mucha inteligencia, ¿no? O sea, todas las cosas que él decía, con todo lo soberbio que era, casi todo tenía razón. O sea, era un tipo muy inteligente y muy culto, muy intelectual sobre la imagen. Entonces, él mandó a hacer una cosa así como muy simple, de un tríptico, de unos estados de ánimo, y yo lo hice, o sea, tenía que presentarlo al día siguiente, fue una cosa, una cama arrugada, una lámpara, una ventana y un autorretrato, una cosa realmente muy naif, ¿no? Eh, y él agarró la foto arrancando el taller y empezó a desglosarla porque le había gustado mucho. Y eso me hizo un clic automático. De hecho, no seguí con el workshop porque dije, ya conseguí el punto de inflexión, ya sé cómo hilar todos estos trabajos. Y bueno, me acordé un poco de los trabajos de Luis Brito, el gusano, con las relaciones paralelas. Y empecé a crear una historia que, si bien era documental, hablaba más de mí que de ellos. En algún momento hay un desdoblamiento del argumento fotográfico, deja de hablar necesariamente de todo lo que se está viendo, documentalmente hablando, y en algún momento empiezo a voltear la cámara y hablar de lo que yo estaba sintiendo cuando yo fotografiaba a esa gente. De esa escala que yo, 8, 10 años después, terminé de entender. El ejemplo que le doy a todos mis alumnos: si tú ves una foto de una ola, no hay manera de saber la altura. Si tú pones un surfista dentro de la ola, ya sabes si mide 1 metro o mide 10 metros. Entonces, bueno, cada fotógrafo creo que tiene que necesariamente, cuando tiene esa urgencia de decir algo, tiene que buscar esa escala, ¿no? Yo la conseguí a través de ese fondo del mar. Entonces, es decir, empecé a entender que había gente con muchísimos más problemas que yo, en un estado de vulnerabilidad tan brutal, que bueno, empecé a entender que mi ola medía 1 metro y la de ellos medía 10. Entonces, eso me permitió jugar con imágenes que no eran documentales, eran imágenes que yo había estado haciendo sobre mis propios estados de ánimo cuando no estaba en la calle fotografiando. Y dije, voy a empezar a jugar con esto, voy a hacer una narración paralela, tercera persona, primera persona, y el ejercicio era confrontar cada foto con una foto personal. Se acaba la pandemia, Roberto me dice, mira, yo quiero volver a retomar este tema, y yo le dije, bueno, esto cambió, ya yo no lo veo como una historia documental, que si bien es muy dura, ya no es estrictamente documental. Ya yo estoy metido dentro de ese trabajo, dentro de esas fotos. Entonces me dijo, bueno, mira, yo no me voy a meter en eso y yo no lo voy a editar, yo voy a llamar a Ricardo Jiménez y que él se ocupe de tu trabajo. Yo conocí a Ricardo, pero maestro, ¿cómo está? Hola, hola. No, digamos, nunca había tenido la oportunidad de sentarme a hablar de fotografía con él, más allá de escucharlo a él en alguna charla o algo. Entonces, bueno, Ricardo pasó por mi estudio, yo le planteé las cosas, me dijo, ok, bueno, mándame todo lo que tengas y dame una semana para pensar. Muy serio, muy parco, pasaron 10, 15 días y el hombre no me llamaba, ¿no? Y le dije, bueno, ya voy a llamar a Roberto para decirle que a Ricardo no le gustó, ya está, si es que no se lo ha dicho Roberto. Bueno, total que él apareció a los 20 días con una maqueta perfecta y un diálogo, él entendió perfectamente ese silencio de esa conversación, era porque me estaba escuchando, no porque no estaba convencido de lo que yo estaba mostrándole, ¿no? Es porque escuchó mucho lo que yo quería decir y no sabía cómo decirlo. Porque, bueno, es muy fácil confrontar una foto con otra, pero darle un discurso en donde haya
volúmenes, haya ritmos, eso solo un editor muy versado es el que te lo puede dar. Entonces, bueno, Ricardo se encargó de eso, hicimos una exposición y las exposiciones son una cosa muy efímera, ¿no? Es decir, generan una gran especie de dopamina barata, pero cuando se acaba la dopamina, que es cuando se acaba la exposición, bueno, todo eso muere y queda en el recuerdo, ¿no? Entonces, en una invitación que tuve por parte de Luis Covelo, estando aquí en Venezuela, al archivo, que iba a presentar unas cosas, unos trabajos, yo fui no tenía ni mucho ánimo, y me agarró Vasco y me dijo, ¿qué vas a hacer con Black? Y le digo, bueno, ya eso se acabó la exposición, ya. Entonces me dijo, mira, no hagas eso, porque yo creo que el trabajo es importante, creo que es necesario que eso quede como testimonio sobre todas las cosas que tuviste en una época donde viviste y la forma en cómo lo abordaste, yo creo que es necesario hacer un libro. En ese momento también estaba Ricardo ahí y dijo, bueno, vamos a animarnos, vamos a hacerlo. Yo recuerdo que al salir de ahí me fui al laboratorio y pasé toda la noche copiando fotos y lo que hacía era gastarme una caja de papel porque no lo estaba haciendo bien, pero porque es que lo que estaba pensando eran todos los planteamientos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente llamé a Ricardo y le dije, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y él me puso en manos de Gisela Viloria, que es digamos que es una de las cosas más buenas que me pasó durante todo ese trance de Black de tantos años y tanto dolor. Gisela me abrió un mundo del diseño, un mundo del fotolibro, aprendí muchísimo de ella, y fue siempre muy, muy noble hacer mi fotografía, ¿no? Es decir, no trato nunca de imponerme nada, pero yo aprendí una barbaridad con ella y bueno, ese fue el azar del libro, ¿no? Después vinieron otros azares cuando yo decidí hacer el libro, decidí imprimirlo en Britsolis, en España. Entonces, bueno, yo me fui para allá a ver la impresión, yo quería ver cuál era todo el proceso de las imprentas, que no lo conocía, también ahí la gente de Britsolis, gente fantástica, que quiero muchísimo. Eh, Me quedé ahí un mes a esperar el libro, eran realmente 15 días y dio una otra nueva casualidad, porque Black estaba lleno de casualidades hermosas. Me conseguí con Diana Vilera, gran amiga, que vive en España y maneja, es la directora del Máster de Foto España. Y yo le mostré el libro, tomándonos una cerveza, le mostré la maqueta y me dijo, yo quiero que ese libro lo presentemos aquí. Vamos a presentarlo en la fábrica, no te vayas de aquí, me parece buenísimo, preséntalo en Venezuela, lo que tú quieras, pero haz el esfuerzo, quédate aquí, vamos a presentarlo aquí. Yo dije, bueno, yo esta puerta no la voy a cerrar, ¿no? Entonces, No, una cosa llevó a la otra, logré contactar a Ramón Reverte, el director de la editorial RM, una de las grandes editoriales en el mundo de fotolibros. Le hice llegar mi libro a través de Brizzoli y él fue a la presentación del libro y me dijo, bueno, yo voy a agarrar el libro y lo voy a distribuir en Europa, ¿no? Entonces, claro, eso son una cantidad de azares que uno no espera, y eso catapulta, queriéndolo o no, la exposición que tiene tu libro, ¿no? Eh, eh, ya al estar en manos de él, pues terminas en Parifoto, empieza a aparecer en todas las ferias de fotolibros en Europa, a través de Gisela Viloria y Ricardo Gómez Pérez, que hicieron muchos contactos, que tienen muchos contactos en Europa, llegó al Reina Sofía a través del archivo de la fotografía. Y bueno, fue una cosa como que una cosa fue llevando a la otra, y bueno, por eso llegó a Reina Sofía, por eso llegó al MoMA, pero digamos, fueron puras casualidades, puras cosas azarosas que si hubiese impreso el libro aquí, pues bien, lo presento aquí y lo tengo aquí, ¿no? Y no logro hacerlo llegar a ningún lado, ¿no? Porque si no estás detrás de una editorial grande, no tienes músculo para poderlo hacer, no hay manera de entrar a ningún lado. Esa es un poco la historia de wow, Black. wow, ya eres parte de la memoria que quedará. Qué bueno, aplausos por eso. Si yo quisiera conseguir el libro, ¿dónde lo encontraría? Ay, Aquí en el bueno, Buscón, cualquiera. aquí en Venezuela en el Buscón, Ajá. y en la Sopa de Letras en la Hacienda de la Trinidad. Fuera,
con la editorial RM en la página web, a través de todo el mundo, en Madrid, en la fábrica, aunque una alumna mía estuvo por ahí hace poco y me dijo que no lo había conseguido, supongo que ya no hay. Eh, pero bueno, directamente con RM en el resto del mundo. Oh, qué bien. Bueno, podríamos decir que, según esto que tú me cuentas, la fotografía te salvó, ¿no? Eh, Sí, Porque me es dices que, que es Black que, es llegó, tú que, estabas como en el fondo del mar y pudiste subir sí, gracias a es que la yo imagen. soy, a mí la vida me ha enseñado que la vida fotográfica, que de alguna manera si la fotografía no sirve para salvarte, no sirve para nada, ¿no? Siempre se lo digo a mis alumnos, la fotografía es un vidrio que se rompe desde adentro, no es una cosa que es ver hacia afuera, es ver hacia adentro, ¿no? Y eso es un proceso eh, doloroso a veces, reconfortante otras, pero es una cosa con la que uno logra lidiar en las buenas y en las malas. Sí, es indudable que los fotógrafos documentales, todos sabemos que de alguna manera hay una bendición por ver cosas que usualmente la gente no ve, pero esa bendición también es una maldición, ¿no? Porque ves cosas que quisieras no saber que existen, pero es parte de tu trabajo. Y eso, nuevamente, eso le da escala, y la escala es la que te salva a que la ola no te caiga encima, ¿no? Porque sabes el tamaño. Bueno, Sí, no conozco ningún fotógrafo documentalista que no haga terapia cuando está trabajando en serio, cuando está metido en el tema. Y terapia, lo he hablado con muchos fotógrafos, no necesariamente es un terapeuta, puede serlo, pero terapia también es comerse un perro caliente con unos amigos en una arepera, no sé, ir por una arepera a las 3 de la mañana y desconectarte un poquito, ¿no? O conectarte a cosas que logres separar un poco esa dilatación involuntaria del iris viendo todas las cosas que uno ve. Entonces, bueno, yo creo que yo, yo soy profesor de castellano de profesión, y soy seguidor de Truman Capote. Esto que wow, tú me dices va muy bien con algo que decía Truman Capote en el prólogo de un libro que se llama Música para Camaleones. Él decía, cuando Dios te da un don, también te da un látigo. Ese látigo es para autoflagelarse, ¿no? claro, claro, absolutamente. Y bueno, yo le digo a mis alumnos que la diferencia entre cuando tú dices que una fotografía artística es porque tú estás ahí en la foto y la imagen dice más de ti de lo que tu psiquiatra sabe. Casi siempre te ves reflejado allí. Y antes de cerrar con esto de la terapia que estaba diciendo Wilson Prada, estábamos hablando hace 2 semanas, estuvimos conversando por acá, y él me decía que el café y el trago han hecho más por el arte que todas las academias del mundo, ¿no? Y, Sí, y tienes toda la razón. es así, es así. Esa, Eh, esa terapia de sentarse y tomarte unos tragos y conversar es una maravilla. sí, sí, sí. Sí, por eso digo, terapia son muchas cosas, no, no, no. Sí, la terapia del terapeuta también ayuda, eh, pero eso hay muchas maneras de tirar un cable a tierra cuando estás. De una vez que sales, ya no, o sea, ya eso es un libro que yo veo ya como ajeno a mí, ya de hecho ni siquiera lo abro, quiero que se quede ahí, digamos que no tengo un diálogo con él, ya ese diálogo se cerró cuando lo presenté, cuando ya sentí, digamos que para mí el momento más culminante del libro fue haber ido al Parifoto, presentarlo ahí, firmarlo ahí, la gente, hablando con la gente. Eso para mí fue como un divorcio necesario, amigable, en donde, bueno, ya tú tienes tus propias alas, ya yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Ya es un hijo mayor de edad, donde tú lo sueltas y bueno, le toca hacer su propia vida, ¿no? Podrías asegurar que fue un exorcismo, ¿no? Este libro para ti. Sí, por lo menos momentáneo. Sí.
Sí, bueno, uno ya viene con un ala golpeada y esta ala golpeada siempre te va a recordar que está ahí, siempre estás haciendo algo, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Estás en otro proyecto similar, alguna cosa, sigues activo o tienes la cámara colgada No, por un rato? no, estoy en un proyecto que llevo ya, no sé, más de un año en donde he podido hacer fotos solo una vez, porque son accesos muy complicados. Y es lo que te digo, es la paciencia. Yo creo que el fotógrafo se parece mucho al pescador, ¿no? Al tipo que tiene paciencia, porque además no solo, desde el punto de vista metafórico, somos una especie de pescadores de nostalgias. Es decir, yo creo que este es el único oficio, para no llamarlo arte, porque yo estoy un poco en contra de llamar a los fotógrafos artistas, pero digamos, hay un proceso creativo, pero yo siento que es el único oficio que se ocupa del pasado. Es decir, el disparo ocurre, ya es pasado, ¿no? Y eso es una cosa que a veces me genera una especie de ambivalencia, ¿no? Porque necesitamos captar algo, pero en el momento que lo captamos ya ese momento se acabó, no se repite más nunca. Entonces terminamos siendo eso, unos coleccionistas de nostalgia, unos tercos en contra del olvido. Yo creo que el fotógrafo tiene mucho esa obsesión sobre el olvido. Yo creo que los fotógrafos eh, necesitan alguna obsesión, algo que los obsesione y esa obsesión sea hasta el día que te mueres. Quizás puede mutar, pero esa obsesión tiene que ser parte de tu ADN fotográfico. Y en mi caso es casi es más que una obsesión, es una terquedad, es una necesidad imperiosa de luchar contra ese olvido. Es decir, yo me pregunto, y por eso es que me gusta mucho, inclusive en la fotografía digital, imprimir, no dejar nada en las computadoras, porque esas cajas las va a abrir alguien, esas cajas en algún momento alguien se hará alguna pregunta sobre, bueno, y esto, ¿quiénes eran estas personas? Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque eh, que hubiese pasado si hubiese existido la fotografía en el Renacimiento, ¿no? A lo mejor todas las cosas que pensamos de Miguel Ángel, que creemos que hizo Miguel Ángel o cómo las hizo, bueno, con la fotografía hubiésemos tenido ese registro, ¿no? Entonces, yo creo que es como una obligación por parte del fotógrafo dejar ese testimonio contra el olvido. Entonces, creo que eh, no, no hay nada que nos pueda obsesionar más que buscar romper ese olvido. Y por otro lado, es la paciencia del pescador, ¿no? Yo antes era una persona que necesitaba rápidamente una respuesta y rápidamente una solución. Bueno, uno con la edad va entendiendo que todo tiene su momento, todo tiene su timing. Y me han cerrado tanto las puertas en la cara que ya es como parte del hábito fotográfico y la sorpresa está en cuando te la abren, no cuando te la tiran. Oh, sí. Entonces, caramba, me la abrieron. Entonces, ok, bien, vamos a empezar a entrar por aquí. Entonces, estoy, sí, empezando a estructurar un trabajo que va a ser muy largo probablemente, pero que ha sido muy complicado tener accesos. Es una especie de continuación de Black, pero ya visto desde otra perspectiva y es una visión mucho más filosófica, puede ser, eh, una, una, una búsqueda mucho más interior hacia esa oscuridad y el porqué de esa oscuridad. Claro, estás en otro momento histórico. ¿Cómo decides tú eh, cerrar un trabajo? ¿Cuándo dices tú, mira, yo hasta aquí llego? Porque eso es algo que a mí me cuesta muchísimo. Yo creo, yo creo que eso es como, puede sonar fuerte lo que voy a decir, es como el suicida, ¿no? El tipo que dice, hasta aquí, ya, no más. Y yo creo que
en los fotógrafos documentales pasa mucho eso. Hay un momento donde tú, en el momento menos inesperado, dices, no más, ya no puedo más, ya no quiero más, ya no consigo más, ya me he torturado suficiente, he torturado suficiente a esta gente. Bueno, siento que hay un momento donde, bueno, como esas parejas que dicen, mira, ya no hay nada aquí, ¿no? Y eso tiene, eh, y eso es una responsabilidad con uno, ¿no? Para vencer un poco esa cosa terrible del gremio fotográfico que es el ego, ¿no? Cuando saber que se acabó, que ya no hace falta seguir masticando, tratando de buscar una mejor foto, una cosa más dramática, una cosa más dolorosa, y ojo, hablo por mi trabajo, ¿no? Yo creo que es una cosa orgánica. Hay un momento que el cuerpo te dice ya no más, o los ojos te dicen ya no más, o la cabeza. La verdad es que no lo sé, pero es un todo donde ese día te sentaste en el carro y dijiste ya no voy a hacer más nada de esto. Wow, wow, mira, de verdad que esto que me has contado me ha tocado la fibra. Yo te decía fuera del aire que una vez intenté hacer un trabajo en un hospital y al final no pude y lo borré y lo volé. Pero han habido dos momentos fuertes en mi vida como fotógrafo. Pues yo en Maracay hacía mucho trabajo documental, pero mucho trabajo documental light. No me preguntaba nada, no empezaba, andaba en otra onda y por mucho tiempo fui visitando las Diabladas Aragüeñas, investigando, ¿no? Pues fue un trabajo de investigación porque estuve un año rodando por todo el estado, pagado por una fundación, haciendo un levantamiento de las eh, tradiciones sagradas y paganas. Y me quedé pegado con los Diablos Danzantes. Y la última foto de los Diablos Danzantes la hice en el momento en que abrí un libro de wow, un maestro Garrido publicó en los años Nelson, 80 un libro. Nelson Garrido publicó un libro en los años 80. Y habían por lo menos 4 fotos que yo tomé y que pensé que eran originales, idénticas a unas que hizo Garrido. Y hasta ese momento llegó mi trato con los Diablos Danzantes. Dije, mira, no más, esto no es lo mío. Y me replanteé el trabajo y comencé a hacer otras cosas. Pero tuve que cerrarlo y recuerdo haberlo cerrado con un trabajo que llamé Diablo Pintado, que agarré todo un trabajo digital, lo puse en escala de grises, lo volví a pintar, hice un replanteamiento porque era mi quiebre, mi ruptura completa con el trabajo digital. Eso fue como en el 2011, 2012, una cosa así, y dije, mira, no sigo con esto, pero total, yo nunca había llegado a pensar, como estoy pensando ahorita, que vamos muy en sintonía con todo eso que tú me has dicho. Realmente recibí una masterclass de tu parte, muy agradecido por compartirlos con todos, porque de verdad, aunque yo, como te dije, soy fan de Capote, con eso de que Dios te da un don, también te da un látigo, y ese es para autoflagelarse, no había conocido a nadie que hubiese llegado a esos extremos como has llegado tú. Es una maravillosa cosa. Este, sé que eres subdirector de la escuela Roberto Mata aquí en Caracas, ¿no? sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando allí en esta función, pues, con esta escuela? Bueno, como subdirector, director, subdirector, dependiendo de cómo se quiera ver, pero Bueno, me dijo que tú eras el director. sí, Yo digo subdirector porque tú me dijiste que eras pero subdirector, pero me para dijo que mí tú el eras el jefe es director. Roberto, entonces para mí el jefe es el director es el jefe. Digamos que yo soy el encargado mientras Roberto no está aquí. Pero, a ver, tengo un año más o menos, es decir, él me lo propuso en enero del año pasado, yo estaba en todo este tema del libro, le dije, bueno, yo necesito imprimirlo, voy a viajar, el tema de la presentación. Total que en mayo del año pasado fue que lo agarré formalmente. Eh, y bueno, yo creo que la- la línea que yo he tratado de seguir dentro de la escuela, siempre junto a Roberto, es tratar de reinterpretar el momento, ¿no? Es decir, me gusta escuchar mucho a los alumnos. ¿Qué necesitas?
¿cómo crees que la escuela puede hacer algo por ti? Más allá de que la gente haga un curso, es cómo hago para que te quedes y que tú creas que se genere una comunidad de gente joven, de fotógrafos que tengan algo que decir más adelante. Entonces, eh, eh, yo empecé como a decirle a Roberto, vamos, ¿por qué no repensamos esto? ¿Por qué no empezamos a agregar talleres nuevos? Pero escuchando siempre a los alumnos, ¿por qué estás aquí? Entonces, bueno, el que te llega a lo mejor con un Digital 1 a una cosa muy básica, te dice que quieres ser fotógrafo de moda. Entonces, bueno, tú ya sabes más o menos cómo dibujarle ese mapa para llegar hasta allá, porque el proceso no puede ser atropellado porque en ese atropello termina siendo muy frustrante. Y hablo por mí, porque cuando yo empecé a estudiar con Roberto, yo no sabía que quería fotografiar. Yo sabía que me gustaba la fotografía, pero no lo tenía claro. Y después de hacer todos los básicos, terminé haciendo un taller con Fran Bofran, que no hay nadie más perfecto dentro de la moda en Venezuela que Fran Bofran. Pero, pero yo, el primer día que estuve en un estudio con una modelo, un ventilador, música, yo no sabía qué hacer. Yo me sentí completamente abrumado. Y fue frustrante. Le dije a Roberto, mira, buenísimo, Frank, pero esto, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer un taller de documentalismo, ¿por qué no te metes? Y bueno, ahí en la primera clase entendí que eso era lo que me enamoró, ¿no? En lo que yo conocí al profesor de documentalismo, Andrés Leighton, y bueno, este hombre me abrió un mundo, para bien o para mal. Las pocas veces que hablo con él, porque no vive aquí, yo siempre le digo, yo no sé si me hiciste un favor o me desgraciaste la vida, porque el camino es muy rudo, ¿no? Pero bueno, digamos, es lo que uno escogió. Entonces, a mí me gusta, así como Roberto se sentó aquella vez en el año 96 a hablar conmigo y decirle, yo me voy de la escuela porque es que yo siento que yo no puedo hacer nada, y él me orientó, retomar un poco eso, ¿no? De la escuela, de escuchar las necesidades de cada uno, la pasión de cada uno, o por lo menos dejar esas semillitas por ahí a ver qué es lo que quiere cada uno, porque no todo el mundo está tan claro al principio sobre lo que quiere hacer. Entonces, como yo pasé por ahí, siempre me gusta decirles, ok, ¿qué sientes tú que quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Y ahí se han ido abriendo talleres experimentales, como es el caso de Nelson Garrido, que realmente es un lujo tenerlo en la escuela. Total, yo soy su Hemos fan. hecho talleres experimentales sobre la palabra y la fotografía, un taller que hacemos una periodista, Indira Rojas, y yo, que ha sido muy bueno porque es muy reflexivo, no es solo la fotografía como un acto, sino la palabra que lo sustenta, o por lo menos que lo acompaña. Entonces la gente rompe ese miedo a escribir, la gente siempre tiene algo que decir, pero no sabe cómo decirlo. Entonces lo Ok. expresa a través de la fotografía, pero se divorcia de la palabra. Entonces cuando la palabra también lo acompaña, bueno, el trabajo se eleva, porque es un poco el mismo cambio que han tenido los libros de fotografía que mutaron a estos fotolibros en donde hay diseño, hay palabra, es como una especie de gran juego lúdico a través de cada página que tú pasas. Bueno, eso fue ha sido un taller bien interesante. Acabamos de arrancar un taller de videografía porque la gente estaba pidiendo hacer video, y es una cosa bien particular porque es una escuela que tiene 30 años hablando de una fracción de momento fijo. Y cuando tú agarras una cámara, lo estuve hablando ayer con la profesora que recién está empezando el taller, me dijo, he notado algo, todos los alumnos tienen muy buen ojo, están haciendo cosas, pero no mueven nunca la cámara. Es decir, todo lo que ocurre en plano secuencia, pero ellos no mueven la cámara. Y claro, ¿por qué no mueven la cámara? Porque son fotógrafos, no son videógrafos. Entonces están acostumbrados a que la imagen es fija, entonces no mueven la cámara. Que se mueva el resto, pero yo me quedo tranquilo. Entonces, bueno, esa ruptura ya es una cosa más interesante, ya es una cosa que estás agregando. Entonces, bueno, creo que la escuela está en un buen momento de repensar el imaginario visual, de agregar gente nueva, gente que tiene ideas, de hacer cómplices a los alumnos, que muestren sus fotos, que
que las exhiban, que se sientan bien con lo que están haciendo, que de alguna manera sientan que lo que han ido aprendiendo es solo una parte del viaje. Ahora viene la parte personal, ¿no? Está bien, toda la técnica, pero ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿No? Ahí yo creo que Nelson está jugando un papel fundamental. Y bueno, y la parte analógica, que es el título, digamos, no, tiene mucho que ver, se llama Vuelta en U, porque es realmente, bueno, aquí vamos a olvidarnos de cualquier aparato, aquí vamos a enfocar manualmente, aquí lo vamos a hacer como lo hacíamos antes, todo es con paciencia, todo es con tranquilidad, todo es con asombro, todo es, bueno, de alguna manera, la fotografía en el estado más puro, en el amor más puro que se le puede tener a la imagen, que es a través de un aluro de plata. Oh, sí, ahí es cuando uno entiende que un segundo no es un segundo, sino puede ser todo el tiempo del mundo, ¿no? Exactamente. Eso, cuando uno sostiene la cámara y a un octavo de segundo que uno piensa que es una fracción y de repente es muy lento y ni siquiera puede decir dejo de respirar porque lo que dejo de respirar el corazón late y se mueve. Claro, Ahí hay otras cosas que se mueven bien, bien claro. interesantes. Me maravilla eso que me estabas hablando tú de la palabra. Eh, Yo duré entre pregrado y posgrado 8 años maravillándome cada día y es muy raro encontrarse a alguien que esté con eso, pues, porque yo, de hecho, tengo por ahí escribido algunas cosas y tengo algunos apuntes. Algún día saldrán, no sé. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Eh, Porque resulta que todos por lo menos en el área de literatura, yo tengo una maestría en literatura latinoamericana, pero todo todas las herramientas de análisis y todas las herramientas de análisis estético de la palabra aplican a la fotografía. De hecho, la imagen Absolutamente. fue primero que la palabra, Es porque tú puedes explicar es que cosas muy complejas con una imagen. fíjate, una cosa Que- que es bien interesante. Muchos alumnos preguntan, eh, ¿cómo empiezo mi colección de fotolibros o de libros de fotografía? Mi recomendación siempre es que se olviden de eso por ahora. Que sí, si están viajando por algún lado y entran a una buena librería, no piensen tanto en los nombres, es decir, está bien tener clásicos en la biblioteca, como tiene uno clásicos en la literatura, pero que las imágenes realmente no están en los libros de fotografía. Y yo siempre en eso soy muy terco, que busquen otras manifestaciones para alimentar ese imaginario visual. Y el primer sitio es la literatura, sea cual sea. Claro, uno tiene que ir desechando las cosas que son mala literatura, pero es que hasta la mala literatura es mejor que la no literatura. Entonces, Oh, sí. yo siempre los invito a leer porque, y siempre pongo un caso, que es el tema de los niños. Eh, cuando empezó el fenómeno de Harry Potter y uno le leía a los hijos pequeños esos libros y después vieron, años después, la película, no conozco ningún niño digamos, de la generación de mi hijo que le hubiese gustado más la película que el libro. Porque se hizo su propia película, su propio imaginario visual, sus propios personajes, su propio casting, su propia luz, su propia oscuridad. Todo eso, y además en la mente de un niño, la imaginación es infinita, bueno, se crea una película que termina siendo completamente distinta a lo que ellos ven en la televisión. Entonces, cuando tú lees una novela, por ejemplo, una novela buena, eh, bueno, tú te vas formando una película. Y todo eso son imágenes, imágenes, imágenes que se van metiendo en la cabeza. Y cuando tú estás enfrentando algún proceso creativo de fotografía, sea cual sea, ese imaginario visual de gente que lee es mucho más amplio que la gente que solo compra fotolibros. Entonces, bueno, lean, vean los clásicos del cine. Eh, eh, en los rusos, tanto en la literatura como en el cine, está todo. Vayan al teatro bueno.
Si están de viaje, buenísimo que estén en un centro comercial, pero ocupen la mitad del día y vayan a un museo, porque bueno, aquí no tenemos museos realmente importantes y cuando uno viaja al mundo, sobre todo en Europa, bueno, aquellos museos se lo tragan a uno, ¿no? Y todo eso es imagen, todo eso suma, ahí no hay nada que se reste por ningún lado. Entonces, yo creo que los fotógrafos no somos unos tipos universitarios, es decir, no se estudia fotografía a nivel universitario. Nuestra carrera tiene una sola materia y esa materia es la curiosidad. Oh, oh, sí, mira, qué maravillosa conversación. Muchísimas gracias. Espero que algún día podamos tomarnos un café o un par de curdas y conversar un poco más. Prometo en la semana ir a buscar tu libro porque me muero de curiosidad por verlo. Me encanta, me encantó haber conversado contigo. Ya tenemos una hora y parecen 10 minutos. Qué maravilla todo esto que me has contado. De hecho, he recibido una clase de ti. A los que nos están escuchando y que están acá, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas Ya vi que gracias varios alumnos por ahí de la escuela, varios alumnos queridos a, míos. a Constante. Esta es tu casa. Gracias. Cuando tú quieras, mis espacios son tus espacios. Gracias. Igual apareceremos después en Correo Cultural la semana que viene. Y bueno, la semana que viene también esto estará reflejado en el canal Notas Fotográficas en YouTube. Es que estoy haciendo, como soy un apasionado de la memoria, estoy llamando teniendo amigos nuevos como tú, que ahora pertenece a mis nuevos amigos fotógrafos y a amigos. La próxima vez va a ser con alguien que fue mi alumno por un tiempo y ahora vive fuera del país. Pero qué maravilla de conversa, qué bueno, cuánto me has aclarado algunas cosas que yo mismo venía arrastrando. Una maravilla. Por favor, si quieren estudiar fotografía, yo los recomiendo ampliamente, aunque no necesitan mi recomendación. Ya todo el mundo sabe que esta escuela es la gran escuela, además es la gran sobreviviente en toda esta debacle que hayan quedado en pie, hay que aplaudirlo. Ya los visitaré y los conoceré en persona. Muchísimas gracias. Si quieres decir algo antes de despedirnos, No, bueno, si quieres invitar. maravillosa conversación. Gracias por invitarme. Oh, Sé disculpa, que hubo complicidad por disculpa que te parte del resto. interrumpa. Saludos a mi hija que está viéndonos desde Brasil. Hija, te amo, qué bueno verte por acá. Mi hija se fue hace 10 años y hace 10 años no nos vemos. Está muy lejos. Perdón por haberte interrumpido. ¿Qué cosa quisiera decir? Nada, maravilloso la conversación. Sí, creo que hablar de fotografía siempre es una buena noticia, ¿no? La fotografía es una cosa que es como infinita, no tiene bordes, no tiene fronteras, ¿no? Entonces hablar de ello es una cosa que no hay manera de parar. Entonces, encantado de conversar contigo, conocerte y bueno, que nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Cuídese, Buenísimo. muchachos. Nos vemos. Muchas gracias Gracias, por buenas todo. noches. Buenas Chao, noches. gracias. Chao. Chao, Miranda.